Comenzamos con un generador, el módulo OSC, escribiendo en el canal rojo, R. En rango horizontal o vertical, frecuencia igual 0.033 periódico da un ciclo completo. Empecemos con una onda básica, no simétrica, una SO en rango horizontal. Segundo generador, otro OSC, esta vez escribiendo en canal verde, G. Signal Routing está en ON, así que la señal rojo, R, pasa de largo. Forma de onda SO, rango vertical, frecuencia igual 0.033 periódico. Hora de mezclar. Tip: usar colores que no sean rojo, azul o verde para los módulos que salen por All. 3 entradas con Scale y Offset. A, B, Key. Mix: elige cómo se combinan A y B. Cada modo cambia la forma final. Salida de Blender. Selección del canal de salida del plugin. Elegir rojo R como A. Usa lo que viene desde arriba por ese canal. Elegir verde G como B. Usa lo que viene desde arriba por ese canal. Ahora veamos los distintos resultados de mezclar con una SO vertical y otra horizontal. El Gear lo vemos después. Con ondas no simétricas, Offset mueve y Scale cambia tamaño y forma en X e Y. Animar estos parámetros con envelopes a distintas velocidades. Volvamos a valores por defecto. Scale y Offset en 0.5. Cambiemos los modos de mezcla y probemos diferentes resultados. Volvemos a Scale y Offset en 0.5. Probemos distintas formas de onda del generador. Más formas. Input Smooth. Suaviza la entrada para reducir serruchos, pero con pérdida de precisión.
Volvemos a formas SO con Scale y Offset por defecto. Hora de sumar functions. 1 por OSC para procesar señales horizontales, rojo, R, y verticales, verde, G. Signal. Elige qué canal externo va a ser procesado por functions y bloqueado del pass-through. Acondicionamiento. Scale cambia altura, offset sube o baja la onda. Funciones matemáticas para procesar señales externas. Invert. Salida, ruteo y suavizado de functions. Estamos trabajando en rojo, R, así que elegimos rojo, R como entrada y salida. Log exp. Comprime o expande la señal de forma no lineal, curva. Álgebra. Da forma a la señal con funciones como x al cuadrado, x al cubo, raíz, valor absoluto, creando respuestas curvas o espejadas. Como en Blender, Scale y Offset modifican tamaño y posición de la forma. Según el Scale y Offset, algunas funciones espejan la señal, folding. Probando combinaciones con log y exp. Agregamos el segundo functions para el canal verde, G. Recordar, estamos viendo A, rojo, R y B, verde, G, combinados en Blender. Un montón de patrones y control flexible de la forma. Input Smooth. Suavizado en todos los módulos para reducir escalonados, con algo de pérdida de precisión. Más y más patrones. Key mezcla A y B usando Key como máscara dinámica. Para eso necesitamos mandar algo a la entrada de Key. Un tercero SC en canal azul, B. Desactivamos todo menos este último OSC. Forma cuadrada para resaltar A versus B.
Fast forward, la cosa se pone rara. Ahí se ve claro el corte entre A y B, recortado por el tercer OSC azul, B. Hagamos un poco de acondicionamiento. Corte duro logrado. Jugamos con algunos parámetros. Agregamos otro oscilador al canal azul, B, como modulador del primero. Fast forward más tweaking. Volviendo a otros modos. Agregamos otro ESC que va a ser modulado por el patrón recién generado. Y probamos algunas combinaciones. Como Blender sale por All, hay 3 canales con la misma info. Si seleccionamos un canal individual, R, G o B, los otros 2 pasan directo. Más y más tweaking. Y más osciladores. Este va primero en la cadena, salida igual all, así que se replica a todos los canales. Vamos a modular los primeros OSC rojo, R y verde, G, mientras esos módulos modulan su segundo. Para el OSC rojo,
R. Aplicamos modulación de frecuencia. Para el OSC verde G, probamos modulación de amplitud.